Bien llegados y bien llegados a otro capítulo nuevo en Viva el Valle, y hoy tenemos con nosotros la suerte de tener a Luis Pola, que bueno, qué mejor que ser tú mismo que te definas, ¿no? El que me cuentes un poquillín sobre ti. Bueno, yo entamé na música col piano. Col piano. Empecé a estudiar piano de 4 años en la escuela de Oviedo. ¿A los 4 años? No, 4 años. Tuve 4 años. Vale. Empecé bien de neno porque mi padre tocaba el piano de oído, tenía muy buen oído, tocaba también la guitarra, bueno, toca. Y él entamé con él en la música y entonces guapo. empecé a estudiar piano. De allí ya pasé luego a la gaita. A los 4 años del grado elemental ya decidíme por la gaita. Por la gaita. Por la gaita. Y entonces empecé en Quirós con 2 alumnos que eran los que daban clase, que eran alumnos de Manolo Quirós, que era el gaitero allí de referencia. Y bueno, luego a los pocos años llegaron Gustavo Eguren y Berto Varías, que fueron los maestros míos. Y bueno, allí ya en la banda, fíjate, desde 2005 hasta 2025, 20 años. Hace este año que ni más ni menos llevo tocando ahí en ella. Y bueno, y luego ya pues entamé en la universidad con musicología, hice el grado de musicología, luego hice el máster en patrimonio musical. O sea, que estás bien vencilladísimo a todo lo que lleve la música, ¿no? Eso, cualquiera de esos rames. Así fue el entamo. Y luego ya estudié el máster de profesorado, después de acabar el de patrimonio. Para ser profesor de... Para ser profesor de secundaria, de música. Qué guapo. Al impar que empezaba la tesis doctoral. Y es verdad que de la que quiero que me fales un pocoñín, porque creo que está focalizada en Quirós, que bueno, yo puede ser que te haya relacionado con nuestros sentamos o non. Eso sí. Yo creo que esos sentamos precisamente tan vencellados a la gaita y a la cultura tradicional fueron un poco los que marcaron ya la carrera para el resto de los años. Bueno, ya empecé a recopilar pelos pueblos, había empezado mi padre primero a recoger los pueblos. Trabajo de campo. Sí, qué guapo. Y entonces al entamar la tesis doctoral planteé un estudio que no fuera solo basado en la música de tradición oral, que tiene un peso muy grande, casi el peso mayor de la tesis, pero también que recogiera otras partes de la música que quedaban a veces estancaes, ¿no? Estancaes o arrequexaes, ¿no? Y ver un poco cómo dialogaban esos dos campos de la música y eso. Entonces, bueno, fue una tesis monumental, fueron casi 1500 páginas. Madre de Dios. Hablando de música nada más que de Quirós. De Quirós, 1500 páginas de Quirós, parece mentira, que de un pueblín, bueno, que non lleva un territorio, bueno. Y un territorio bastante despoblado, fue lo difícil de hacer el trabajo, y salieron casi 200 biografías, casi 180 y pico, me parece que fueron, de músicos todos nacidos o residentes en el concello en los últimos 3 siglos. Lo que quiero decir que todavía queda por ahí cosas que por recolectar, ¿no? Por así decirlo, que muchas veces parece que está todo ya barrio, pero... Siempre queda, sí. Siempre queda, ¿eh? Siempre queda. Y bueno, yo creo que también con la toda investigación, ¿no? En el folclore de Quirós, podrás hacerme ahí o explicarme de qué peculiar o de qué te llama la atención o que te apeteza enseñarme o enseñarnos. De las cosas más peculiares, uno ya la tradición de pandereta, que fue muy fuerte. Que muy grande, ¿no? Muy grande. Y es una pandereta más grande que esta, la que se suele tocar, y bueno, lo más guapo son los toques que puedes escuchar, ¿no? Puedes ver toques, por ejemplo, a una mano, por ejemplo, cantarte un cachín de la jota. Salimos todos a bailar, que bailan las mozas solas, no tengáis pelas paredes, que se tengan hechas solas, ole mi morena, ole, que se tengan hechas solas. Ahí está, qué guapo. Puede ser a una mano, y ahí date la opción también a los riscaos que aparecen. Aparece también el toque por puño. También risca el puño. Qué complicado, Y luego aparece también el toque abanicao para lo agarrado, Por ejemplo, voy a cantarte un cacho de un agarrado. Estudié para ladrón y terminé la carrera. Lo primero que robé fueron tus ojos morena. Qué guapo. Un cachín. Y luego topamos otro toque que lleve, por ejemplo, a 2 manos. Con la pandereta. Con la pandereta. Generalmente son panderetes un poco más grandes. Un poco mayores, Eso, que permiten abrazarla mejor.
y, por ejemplo, usase mucho palo suelto, para la xota, Sí, palo lixero y la muñeira, que era lo más habitual. Sí, Él va a echarlo suelto allí. Por ejemplo, cántate un poco lo suelto. Paso ríos, paso fuentes, siempre te encuentro lavando la bandera de mi vida, ya te estás enamorando. Mira, nunca lo hubiese visto yo esto. Qué guapo. Pues eso, oye, un poco la tradición de pandereta. Ya me estás diciendo que lleva una tradición, bueno, como bien dijiste, bien amplia y bien, bueno, bien profunda, ¿no? Bien, Sí, que está, bueno, bien recogida ahí en tu tesis y que hiciste una labor bien, yo creo que bien grande para nuestra identidad, el fecho de recoger, por lo menos, del Concello de Quirós, ¿no? sí, lo bueno también, aparte de lo que yo pude recoger, claro, llegamos ya los años que llegamos, que Sí. non lle la mesma vitalidad que fai 50 o 60 años, ¿no? Pero el fecho de xunir traballos de campo anteriores tamén. Claro. Siente que Dai- me abrió tamén el so traballo. Claro, bueno, eso es lo guapo, ¿no? El compartir lo que tenemos cada uno para poder, entre todos, hacer algo más Eso, próspero, ¿no? Bueno, yo sé que toques de todo, así que apetece echar una con... ¿Qué trajiste, güey? traxe el acordeón, vamos a facer algo xuntos? Venga, ou? pues tocamos algo. Vale, vamos por ello.